mismo puede provocar descuidos y se vio aglomeraciones en diferentes puntos del país, sobre todo en las playas. Buenos días. Buenos días, Milton. Buenos días a toda la audiencia. Gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente nosotros, primero hay una ley de feriados, ¿no? Que esto tiene que ejecutarse. Nosotros hemos estado monitoreando permanentemente el feriado. Ha habido una gran movilidad de personas y de vehículos. Nosotros hacíamos ayer un corte hasta el mediodía, pero este fue subiendo conforme transcurría la tarde, así es que son cerca de 200,000 vehículos que se movilizaron por todos los ejes viales. Esto ha puesto a un promedio de 4 personas por vehículo, que es lo que más o menos la norma internacional nos da. Pues son 800,000 personas que se movilizaron solamente por ejes viales, por concesiones. Son los datos que nos dan a través de los organismos de tránsito. Y hasta la tarde teníamos 330,000 personas que se movilizaron por, obviamente, por terminales terrestres, y esto fue, hasta mediodía. Hasta la tarde esa cifra obviamente superó fácil las 400,000 personas. Entonces ahí tenemos el numérico de personas que se movilizaron, ¿no? Fácil en la eje costero, que fue quizás el punto de destino de viajes. Tuvimos más de 160,000 personas. Guayas y Santa Elena fueron las provincias más visitadas, conjuntamente con Esmeraldas, o sea, sus playas. Por eso es que quizás si es que miramos desde dos perspectivas, Milton, desde la reactivación estos datos son buenos, pero desde lo sanitario también es un tema preocupante. Por eso hay que buscar el equilibrio de hacerlo, pero hacerlo con medidas de bioseguridad. No decimos no lo hagan, sino que háganlo de manera diferente. Así que estaremos evaluando igual de aquí a 14 días a ver cómo los datos se van movilizando, porque claro, en algunos lugares especialmente vuelve a repetirse, ¿no? Las escenas de Montañita, en Olón, en Salinas, que no quisiéramos mirarlas, gente con muy pocas medidas de bioseguridad. Entonces eso obviamente de ley repercute, ¿no? Ahora, yo quisiera saber, Juan, comparando este feriado, no con el del año pasado, que todavía seguíamos en una situación muy complicada, sino con el último feriado de este año, porque la sensación que da la vacunación, de esta seguridad, de que muchos creen que vacunado no te contagias, vacunado significa sacarte la mascarilla y volver a la vida normal, cosa que no es cierto, pero genera esta sensación de confianza. Con respecto al último feriado, si no me equivoco, ¿fue el 24 de mayo o Semana Santa? Claro, Milton, mire, nosotros tenemos dos clases de feriados, ¿no? Los feriados que son por lo general, que hablamos nosotros de frecuencia baja, no llegan a 500,000 personas la movilidad, están entre 300, 400,000 personas. Los de medio están entre 750 y 800, y obviamente ya los que superan el millón son los feriados altos, ¿no? Estos feriados, hablemos de cuando estábamos en una normalidad, hablábamos feriados como Navidad, como fin de año, Semana Santa, como Carnaval, que son feriados sumamente fuertes que generan esta movilidad. Por lo tanto, este feriado, de acuerdo a los datos que tenemos, es un feriado de movilidad alta, por la cantidad y las cifras que tenemos. Entonces, claro, eso da la pauta de que la ciudadanía piensa que con una vacunación, con una primera dosis, pues ya no nos puede ocurrir. Y cuidado, ese puede ser el peor error que podamos cometer, porque usted ha visto que desde el Ministerio de Salud Pública, desde el PUE, hemos sido sumamente cautos. Tenemos gran cantidad de personas vacunadas con primera dosis, y en agosto, desde hoy, empieza ya la segunda dosis. Nosotros tenemos que entender que generamos inmunidad una vez que hayamos tenido la segunda dosis y haya pasado 14 días. Ahí generamos inmunidad, y aún así tenemos que seguir manteniendo los protocolos de bioseguridad, es decir, la mascarilla, el distanciamiento, no estar en espacios cerrados, obviamente generar medidas de bioseguridad y conductas que nos permitan seguir caminando hacia esa inmunidad de rebaño. Entonces, no podemos pensar de que con lo que tenemos hoy podemos relajarnos. Eso tiene que la ciudadanía sacarse de su cabeza. Hay que seguirnos cuidando, ¿no? Coronel, ¿se puede decir que este es el feriado con mayor movimiento de gente desde el inicio de la pandemia? No, porque sí tuvimos feriados que superaron estos numéricos, pero sí es uno de los altos, ¿no? Sí es uno de los altos, y eso efectivamente da lo que usted decía, Milton. La gente ya se está confiando, y es el peor, yo vuelvo a insistir, y perdón que ya lo repita 3 veces. Peor error que podamos cometer nosotros es que la crisis haya terminado. La Delta sigue acá. La ministra ha ratificado y ha confirmado varios casos más, o 99 casos.
Hoy tendremos COE Nacional a las 3 de la tarde, donde el Ministerio de Salud Pública actualizará las cifras. Por lo tanto, no nos confiemos. Mire lo que está pasando en Estados Unidos con la Delta, Milton. Estados que ya estaban relajando medidas han tenido que regresar de manera urgente porque han tenido casos obviamente muy complicados, sobre todo inclusive menores de edad. Entonces no podemos nosotros confiarnos, si bien es cierto ha habido un extraordinario tratamiento de la Delta en el ingreso al Ecuador, gracias a medidas oportunas, fuertes, pero que fueron necesarias, y usted ve que no se nos disparó los casos ni siquiera en el Oro, peor en las restas provincias, pero vuelvo a insistir, la corresponsabilidad es del 50% lo que hace el COE, lo que hacen los médicos, y el 50% es lo que hace la ciudadanía. No podemos esperar que solo de un lado podamos enfrentar la crisis. Entonces, sí me quedan muchas inquietudes que hoy lo trataremos en el COE Nacional, inquietudes que hemos compartido inclusive con nuestra ministra, ¿no? Son las 7:19, estamos conversando con Juan Zapata, presidente del COE Nacional. Ingeniero Zapata, le saluda Verónica Larrea, buenos días. Y respecto a lo que mencionábamos de la variante Delta y el aumento de casos en el Ecuador, aunque no han sido muchos, pero siguen registrándose casos, ¿se podría pensar que las medidas se endurezcan? Bueno, las medidas, Verónica, que como yo le decía, de acuerdo al manejo de la variante de ingreso al país, los datos nos dan muy buenos indicadores, ¿no? Es decir, los brotes se han ido controlando, sobre todo el haber generado la medida de contención y de prevención en donde era el punto central de el punto de riesgo, que era la provincia del Oro, pues así lo dicen, pero vuelvo a insistir, los datos son dinámicos. Nosotros necesitamos que la gente nos siga colaborando, nos siga cuidando. Así que yo estoy totalmente de acuerdo que el país tiene que caminar, hay que reactivarnos, pero siempre la ciudadanía debe tomar en cuenta que todavía la crisis continúa y sobre todo, miren, hay GAP que autorizaron los centros de diversión nocturna, ahí tenemos las consecuencias en los ejes costeros, ¿no? Entonces no podemos trabajar, yo he sido, desde que inició la pandemia, creo que Milton y Verónica, ustedes son testigos, que yo he dicho que es difícil manejar una crisis sanitaria nacional con 221 voluntades, con muchas voluntades que no entienden cómo se genera este tratamiento y todo lo que se consigue se puede perder en pocos días. Claro. Entonces, eso lo analizaremos el día de hoy. De hecho, habrá que reunirnos con los alcaldes porque esto todavía va a continuar y sobre todo pedirles por favor los exhortos que hemos solicitado. Si como COE Nacional hemos sido respetuosos de las competencias, pues hemos pedido por favor que esos pedidos que se los haga se los cumplan, porque lastimosamente no se los está haciendo. No esperemos que el COE tenga que generar estas excepcionalidades para centralizar medidas. Eso no tiene que ser así. Tenemos que todos arrimar el hombro y remar para el mismo lado. Y sobre todo la ley. Ojalá ya la Asamblea, por favor, lo saque lo más rápido posible, porque vuelva a insistir. De esta manera, las imágenes que vimos en Montañita, en Olón, pues no son como para decir estamos enfrentando una crisis con Delta. Pese a que estemos con porcentaje alto, que el país debe aplaudir de pie la labor del plan de vacunación, el 900 y este nuevo plan Fénix, pero necesitamos mucha corresponsabilidad. Países que se han confiado, mire después cómo terminaron tomando medidas sumamente duras. No queremos eso para el Ecuador, necesitamos caminar, pero con Le voy a preguntar, coronel, pero en el tema usted va 2 veces mencionando el tema de Montañita y de Olón. Ayer los datos que usted dio hablaban más o menos de 1.700 y pico de aglomeraciones, 900 fiestas clandestinas. Es decir, los niveles de incivilidad, como se ha llamado en esta pandemia, al mal comportamiento de la gente, no bajan o se mantienen altos. Es que, Milton, hay que distinguir dos cosas. Mira, ayer, por ejemplo, mirábamos por los medios, en Santa Elena, una fiesta con 500 personas en un hotel. Entonces, o estas imágenes que vimos nosotros, tanto en Montañita como en Olón, son cientos de personas. Entonces, quizás hay que diferenciar cuando tenemos una aglomeración o una fiesta con aforos de 20, 30 personas, o una fiesta que cuando usted tiene un aforo de 500 personas. Entonces, lo que hemos tenido en este feriado son aglomeraciones y fiestas con mayor cantidad de personas. Entonces la magnitud, el efecto es el que a nosotros nos preocupa y sobre todo, los videos son absolutamente claros, muy poca medida de bioseguridad y eso es lo que hemos dicho. Hay que reactivarnos, insisto, esa es la línea nuestra, esa es la línea de gobierno, esa es la línea del COE, pero necesitamos para esa misma reactivación que la gente sea corresponsable, inclusive para que apoye a la gente que necesita reactivarse, porque
créame, si nos vendría otro feriado, pues nosotros ya pensaríamos dos veces qué pasa con estos municipios que reiteradamente nos siguen generando estas complicaciones, porque la gente en redes nos decía cero control municipal. Claro, si tienen la autorización, policía e intendencia no puede hacer absolutamente nada, porque el órgano rector de estas actividades son los GAT. Entonces pedimos esa corresponsabilidad, así como hay otros GAT, también tenemos que ser claros que sí trabajan de manera adecuada, de manera muy reiterativo en los feriados, y ustedes recordarán lo que pasó en el feriado de carnaval, ¿no? Que nos trajo consecuencias sumamente complejas en abril. Ingeniero, ¿qué nos podría comentar respecto, por ejemplo, a las aglomeraciones? Hay un titular de Coavisa que dice: feriado deja decenas de locales clausurados a nivel nacional por incumplimiento de orden y también por irrespetar, por ejemplo, horario de venta de bebidas alcohólicas y las aglomeraciones. Sí, eso le vuelvo a insistir. Miren, lo que pedíamos, y algunas playas lo hicieron, porque eso hay que reconocer, establecieron aforos, establecieron horarios y establecieron control de consumo de bebidas alcohólicas, porque lastimosamente, yo vuelvo a insistir, las incivilidades son muy complejas, porque lastimosamente tienen relación directamente proporcional con el número de contagios, porque no garantizan distanciamiento, porque el tema del consumo de alcohol genera que relajemos medidas, pues nadie consume alcohol con mascarilla. Hablamos ya mucho más duro, compartimos el mismo vaso, y esas situaciones son las que debemos seguirnos cuidando. Yo vuelvo a insistir, hemos dado un paso enorme, quizás las condiciones de hoy son diferentes, obviamente por el efecto de vacunación, pero no podemos confiarnos mientras no tengamos la segunda dosis y haya pasado 14 días. Y miren, hay países como Israel que ya está aplicando una tercera dosis inclusive, eso lo analizaremos en el TOE en el tiempo, pero vuelvo a repetir. Agradecer a la ciudadanía que efectivamente salió y cumplió medidas de bioseguridad, entendiendo, porque también ha habido muchísimas familias que salieron a lugares abiertos, que han mantenido las medidas de bioseguridad. Eso es bueno porque reactiva la economía, y reactiva la economía con salud y con cuidados. Pero también pedirles a las otras personas que generaron estas incivilidades que el país sigue atravesando una crisis sanitaria y que eso no lo podemos olvidar nunca. Ahora, usted en los datos que daba ayer también daba a conocer que las llamadas de emergencia por tema de tránsito aumentaron con respecto al año pasado. Sí, así es, Milton. Lastimosamente, nosotros tuvimos hasta el mediodía 45,000 emergencias, en la tarde ya superaron las 50,000. Sin embargo, lo que nos preocupó es y eso es lógico, ¿no? Porque a mayor flujos vehiculares, mayor probabilidad de accidentes, ¿no? El periodo anterior tuvimos 2,110 emergencias por accidente de tránsito, hoy tuvimos 2,896, pues es un incremento bastante considerado, ¿no? Son 57 representativos, son 37% más. Estábamos generando la evaluación de fallecidos y heridos, eso me pasará en las próximas horas, pero también tenemos una cifra lamentable en este tema. Bueno, en otros temas, ingeniero Zapata, ¿cómo va la gestión del ECU 911? Vamos ya acercándonos a los 100 primeros días de gobierno. ¿Qué cosas se están implementando? ¿Qué proyectos nuevos tiene? Aparte de esperar que se tramite la ley que está en la Asamblea Nacional, y sobre esto, ¿qué gestiones se han hecho finalmente? Bueno, nosotros estamos en un proceso de repotenciación, porque claro, los sistemas ya son de años atrás, necesitamos hacer esta repotenciación, pero también a la par estamos analizando ya la fase 2, que es la modernización de toda la plataforma. Creo que el ECU en todos estos eventos ha demostrado la importancia que tiene, ¿no? No creo que nadie en el país pues duda de la necesidad de esta institución, que es un referente regional inclusive. Así que estamos trabajando en esos temas, Milton. Todos los procesos, como siempre le hemos dicho, lo haremos con veeduría externa, interna y sobre todo la veeduría oficial, que es la del Consejo de Participación, y sobre todo de la academia, es decir, todos serán procesos abiertos en lo que corresponda, porque hay otros temas que nacieron con una tecnología y no nos podemos salir de eso, pero lo haremos conforme se determina. Es más, esta semana considero que ya estaremos subiendo procesos de lo que es el eje central de la videovigilancia, ¿no? Lo que son videos Gold, lo que son cámaras y lo que son ya los servidores que necesitamos, pero en una fase de repotenciación que nos sirva y nos soporte hasta cuando generemos ya la fase grande, que es ya la modernización de toda la plataforma. ¿Cuántas cámaras
tiene el ECO a nivel nacional y cuántas no están funcionando? Bueno, nosotros tenemos 6.500 cámaras y hemos logrado convenios importantes con alcaldías como Quito, Cuenca, Guayaquil, Ibarra. Eso ha sido que sea una alimentación importante. No olvidemos que las cámaras tienen un proceso como los vehículos, si llegan determinados momentos y hay que hacerlas mantenimiento. Entonces salen de este momento mismo, estamos en muchas ciudades de mantenimiento, pero salen momentáneamente de servicio hasta cuando se les da el mantenimiento y retornan. Todos los lunes o martes yo genero reuniones con mis coordinadores y jefes locales, Milton, y la primera pregunta que yo les hago y les evalúo es el número de cámaras operativas. En eso estamos siempre pendientes, por lo tanto, por lo normal estamos entre 85, 90, dependen los sectores, hay sectores inclusive que están sobre 95 de la operatividad y siempre estamos tratando de que permanentemente esas cámaras estén en mantenimiento y estén operativas. Miren, en este último feriado mismo, quizás el dato que nosotros lo dimos a través de videovigilancia, evitamos que 464 eventos se transformen en delitos. Esa es la importancia de la videovigilancia. La videovigilancia ha evitado inclusive suicidios, ha salvado vidas. Por lo tanto, para mí es un eje fundamental la videovigilancia en el país. Ingeniero, respecto a este feriado también, las emergencias, ¿cómo nos fue con las emergencias que se detectaron en estos días? No le escuché, mi querida Verónica, le pido mil disculpas si me repite, por favor. Le preguntaba sobre las emergencias en este feriado, ¿qué tanto se redujeron o se aumentaron respecto a feriados anteriores? Bueno, las emergencias, todo es secuencial, ¿no? Si hay mayor cantidad de personas, de vehículos circulando, obviamente vamos a tener mayor articulación de emergencias, por lo tanto, entre un 10-12% más o menos hemos tenido incrementos en ese sentido. Siempre esto va directamente proporcional. Bien, temas importantes, interesantes y bueno, lo que se espera en el tema político es el trámite de esta ley que se ha presentado para evitar que se tengan estos conflictos con los estados de excepción cuando se presenten casos como este que estamos viviendo en el país desde marzo del año pasado, la pandemia del COVID-19. Esperar que los asambleístas resuelvan en el menor tiempo posible. Ya han pasado algunos meses desde que se presentó el proyecto de ley y bueno, ¿hay por lo menos algún indicio de cuándo se podría aprobar la ley en la Asamblea? Bueno, no olvidemos, Milton, que hace 15 días en la sentencia de la Corte Constitucional le dio un plazo de 2 meses a la Asamblea para que le haga un informe de cómo está caminando este tema. Por lo tanto, yo creo que la Asamblea ahí... Bueno, pero la Comisión de Salud y de Deportes que está manejando este tema ya nos ha citado 2 veces, nos ha pedido ya las digamos, recomendaciones, observaciones, así que esperemos que salga lo más pronto porque, vuelvo a insistir, la crisis continúa y necesitamos esta norma jurídica que nos permita un mejor manejo de la crisis, porque, vuelvo a repetir lo que decía siempre Milton, ni la Constitución ni ninguna ley preveyó la pandemia, así que ha sido muy difícil una emergencia nacional tratar con 221 municipios. Y otro tema, Milton, hoy estamos viajando a Guayaquil porque estamos trabajando todas las semanas en el eje costero, porque al COE Nacional, señor presidente, le encargó un tema muy sensible que quizás a veces está yendo a segundo plano, que es el Fusarium R4T, ¿no? Es un tema muy complejo, así que también como COE estamos trabajando estos temas y por eso nos estamos trasladando, así que le pido mil disculpas, nos toca ya en este momento abordar el vuelo. Sin embargo, creo que es un tema muy importante por la economía, por las plazas de trabajo que le da este tema al país y lo vamos también. Raza 4, el que amenaza al banano. Así es, el plátano, el banano y el orito. Así es. ¿Se ha confirmado la presencia del Fusarium en Ecuador? No, está en Colombia, está en Perú, pero tenemos que prepararnos para que justamente tengamos planes de emergencia y contingencia y estar listos para enfrentar este tema, ¿no? El COE Nacional va a ser en Guayaquil entonces esta tarde. Estamos trabajando, Milton, en eso, ya hicimos ya lo manejamos a través de COE Nacional, hemos establecido mesas técnicas y ya hicimos nuestro primer taller muy prolongado en Babahoyo, hoy lo tenemos en Guayaquil, la próxima semana lo tendremos en Santo Domingo y después estaremos en Manabí y esperamos ya en la reunión del oro poder entregar ya al país y al señor presidente todo lo que se quiere para estar listos en el momento que Dios quiera, no se dé, pero estar listos para cuando el Fusarium ingrese al país. Bueno, estaremos pendientes. Gracias, coronel Juan Zapata, presidente del COE Nacional, director nacional del ECU 911. Gracias, buen día. Gracias, Milton, un abrazo.